Itiel, bienvenido. Gracias. Creo que los nervios me están ahí atacando ahora. Katy, por favor, si tú eres una de mis actrices favoritas, yo ya creo que todo el mundo ha visto que sales muchísimo en mis redes porque estáis haciendo reels con mi libro, haciendo fotos, viviéndolo, y me siento muy feliz de conocerte en persona y te doy las gracias a ti y a todo el equipo de Lucianos por hacer de este libro algo vuestro. Me siento muy feliz y doy las gracias a Lucianos por hacer que este libro llegue a las casas de los que quieren incendiarse. De verdad que sí, y estamos muy agradecidos con esta oportunidad, no solamente de tener en la librería, sino de que puedas presentar este libro a todos aquellos que van a ver este live. Itiel, todos conocemos o te conocemos como predicador, ¿verdad? Y que tu ministerio ha sido muy reconocido y sigue siendo reconocido a nivel ahorita de Latinoamérica, Centroamérica, pero ¿cómo surgió esas ganas de escribir? Porque todos conocemos que tienes un libro antes, Amar es para valientes, y ahora vienes con este libro Incendiario. ¿Cómo nació esa pasión por escribir? ¿Quieres que sea honesto, Katy? Sí, claro. Dios me obligó. Wow. Pero voy a ser claro, porque no quiero que parezca como muy místico lo que voy a decir, pero voy a ser bien honesto. Yo no he querido escribir y aún me resisto a escribir porque no me considero un buen escritor. Sé que esto no es una buena publicidad, pero realmente no me considero un buen escritor porque yo amo leer libros de autores que realmente tienen talento para escribir y que te sumergen en el mundo que crean y te llevan y te enseñan. Y cuando alguien ama la lectura, se toma con mucho respeto eso de escribir. Yo siempre he habido algo que no he soportado, Katy, que es los predicadores que escriben un libro porque se supone que lo tienen que escribir, o porque les obligan a escribirlo. Y al final lees su libro, pero parece que es simplemente una redacción casi copiada de sus predicaciones. Y justamente eso es lo que yo no quería. Pero Dios, durante un buen tiempo, de una y otra manera, me estuvo enviando señales de que Él quería que yo escribiese. Que escribiese para gente que necesitaba escuchar cosas muy concretas, sobre todo jóvenes que necesitaban escuchar cosas muy concretas que no se les estaba diciendo. Y de ahí surgió el primer libro, Amar es para valientes. Me sentí obligado por Dios porque me habló personalmente, me habló a través de hombres y mujeres que me dijeron, ¿pero qué Dios quiere que escribas? Hasta me habló en sueños. O sea, yo ya no tenía otro remedio que escribir. Era una cuestión de obediencia o no obediencia. Y el segundo libro fue impulsado por un deseo de hacer algo que no pude hacer en el primer libro. En el primer libro hice un clásico libro donde uno expone unas ideas que para mí son muy valiosas, pero yo deseaba crear algo dinámico, algo que realmente pudiese hacer que la gente disfrutase su experiencia con el libro. Entonces ahí surgió el segundo, el Incendiario. De las personas que comparten tu contenido, de las que te siguen en las redes sociales, son jóvenes. ¿Cómo lograste esa pasión por los jóvenes? Katy, de hecho, me comentabas que las personas que no son jóvenes, entre comillas, no son muy amantes de Itiel. Pero... No, tengo que decir que tengo un club de fans de abuelas que son mis favoritas. Nah, eso es broma. Pero es cierto que tengo muchas abuelitas que siguen en mi contenido, leen los libros y que me escriben, y me siento tan feliz cada vez que una abuelita me escribe y dice, ay, yo le envío las predicaciones a mis nietos. De verdad, ¿eh? Sí, no, te creo. Los que tienen problemas conmigo sobre todo son los religiosos. Wow. Porque todo el mundo llevamos un religioso dentro, incluso yo. Y es una batalla interior. El religioso es el que se aferra a las formas y quiere ganar como el favor de Dios por lo que hace y por su propia moral. Entonces hay veces que abordo temas que golpean mucho nuestra autosuficiencia, de que nos devuelve otra vez a la realidad, de que todos somos dependientes de Dios, de que realmente todos fracasamos, de que todos tenemos historias de dolor y de ruptura. Y generalmente al religioso admitir eso le cuesta, y entonces pone como
una especie de escudo y desecha ese tipo de mensajes porque son incómodos, ¿no? Pero los jóvenes, por el contrario, lo valoran mucho, porque escuchan a un predicador hablar acerca de esos temas con los cuales ellos se sienten relacionados. Y yo les hablo acerca de mis propios dolores, falencias y procesos difíciles. Cuando escuchan a un predicador decir, oye, yo también fui un adicto a la pornografía, yo sé lo que significa, pero déjame contarte cómo Dios me ayudó a salir de ahí y restauró mi sexualidad. Entonces dicen, wow, espera, un predicador está hablando de porno. ¿Quién habla de porno en los púlpitos santos? Gente a veces no se atreven a hablar de esos temas porque les parece que son oscuros. No, y no se atreven a lo que tú llamas a ser vulnerables por miedo a perder el prestigio de sus ministerios o de sus nombres. Pero me he dado cuenta de que no ser vulnerable le roba la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces damos la sensación de que no necesitamos a Dios. Cuando uno dice, hey, mira, yo sufrí esto y Dios me rescató de esto. Finalmente, ¿quién se lleva la gloria? Dios. El que te rescató. No es porque yo sea fuerte, porque yo tenga una gran moral o sea súper disciplinado. No. Yo estaba perdido y fui encontrado. Estaba herido y fui sanado. Estaba en un pozo y Dios me rescató. Déjame contarte mi historia. Déjame que Jesús sea el protagonista de esta historia que te voy a contar. Yo no soy el protagonista, es Jesús. Y en mis libros siempre intento que se vea que Itiel no es el protagonista, ni el lector es el protagonista. Jesús es el protagonista de nuestra historia. Y encontramos sentido y plenitud cuando Jesús es el protagonista. De hecho, parece una contradicción porque este mundo constantemente nos dice, sé el protagonista de tu propia historia. Y cuando vivimos egoístamente para nosotros, centrado en nuestra fama, en nuestro placer, en nuestros sueños personales, nos sentimos sin sentido. Y cuando de repente encontramos nuestro sentido en Jesús, decimos, aquí está mi identidad y mi propósito. ¿Tiene sentido cómo me estoy explicando? Claro que sí, claro que sí. Esa manera yo creo que es sencilla y era lo que yo le decía a Itiel cuando empezamos antes de salir al aire, que una de las cosas que más me llamaban la atención y me gustaban de cómo él hablaba y cómo se conectaba con las personas era precisamente el ser vulnerable a la hora de hacer sus prédicas, a la hora de hablar y cómo Dios lo utilizaba para llegar precisamente a esta generación que tanto lo necesita y cómo Dios lo está utilizando para precisamente lo que hablabas, hablar de temas que nadie se atreve a hablar y que muchas veces son mitos que nadie se atreve a hablar porque simplemente le tienen miedo a tocar ese punto, digamos que el dedo en la llaga, sí. Lo que dirían en algunos países. En tiempos de Jesús, aquellos que representaban la fe, los fariseos, no se atrevían a tocar los leprosos. Y Jesús vino y dijo, yo voy a mostraros que Dios entra en contacto con los leprosos. Y la lepra, te puedo asegurar que era un asunto bien estigmatizado en aquella época. Literalmente, si tocabas un leproso, quedabas maldito. Y Jesús vino y tocó leprosos. Yo creo que ahí hay una enseñanza de que los que decimos ser seguidores de Cristo tenemos que tocar leprosos. A ver, tenemos que atrevernos a tocar temas incómodos para la sanidad de aquellos que están enfermos. Yo no lo hago porque me guste hablar de temas oscuros. Lo hago porque creo que la luz debe ser encendida en los lugares más oscuros. Y hay que traer esperanza a una generación que está luchando con la depresión, con la ansiedad, con adicciones sexuales, con adicciones a las nuevas drogas, con adicciones al smartphone, que se les ha dicho que ya no está claro si son hombres o mujeres, que todo eso es una cuestión relativa, que el bien y el mal es un concepto líquido. Estamos ante un momento donde hay muchísima confusión y necesitamos predicadores valientes que se atrevan a tocar leprosos, es decir, ensuciarse un poquito las manos con los temas complicados para que la verdad
de Dios y la gracia de Dios, porque tienen que ir unidas, la verdad y la gracia, actúen para la sanidad de la gente. ¿A quién va dirigido Incendiario? ¿Qué la persona puede encontrar en tu libro? Katy, estás pidiendo a un predicador que use pocas palabras. ¿Pocas? Eso sabes que es bien difícil, Katy, pero bueno, voy a intentarlo. Entonces, la pregunta es, ¿para quién va dirigido Incendiario? Correcto. Va dirigido para aquellos que se sienten apáticos en su vida espiritual. Que dicen, no, yo es que hace unos años atrás, cuando me encontré con Dios, sentía pasión por Él, pero los años pasaron y algo se apagó dentro de mí. Dirigido a esas personas que tienen una nostalgia dentro, que les dice, sé que hay algo más con Dios, lo sé porque un día lo probé, pero lo he perdido. O sospechan que hay algo más, porque lo ven en la vida de otras personas. Es para ellos, porque como digo, esto es un viaje más que un libro, es un viaje de 40 días hacia tu propio reavivamiento. He orado para que la persona que viva este viaje pueda pasar de la apatía a la pasión por Dios y sus propósitos. Y lo he escrito con ellos en el corazón y orando por cada lector que va a vivir su propia experiencia de reavivamiento personal. Ok, entonces digamos que es para aquellas personas que, entre comillas, han perdido un poquito esa pasión por Dios y como volver a encontrar esa agua que pueda refrescar ese desierto. Porque a todos nos pasa, Katy, y mira, cuando la editorial me llamó en tiempos de pandemia y me dijo, Itiel, queremos que escribas un libro que tenga mucho que ver con tu personalidad, con quién eres, y sabemos que eres un tipo apasionado, entonces háblanos de la pasión. Pero cuando ellos me pidieron esto, yo estaba viviendo una crisis personal, Katy. La pandemia a mí me golpeó muy duro, porque yo venía como un adicto al activismo antes de la pandemia. Yo iba de evento en evento, de país en país. Yo antes de la pandemia llegaba a viajar hasta 2 veces internacionalmente. Y viviendo en España, te puedo asegurar que venir a América era agotador, en muchos sentidos, física, emocionalmente y también espiritualmente, porque estaba entrando en un ritmo de trabajo ministerial que me estaba consumiendo mi amor por Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes matar tu amor por Dios en el nombre de Dios. Puedes decir, Jesús, te estoy sirviendo a ti, pero en el proceso de servirle a Él te desconectas de Él. Dejas de tener tu vida devocional, dejas de hablar con Él. Ahí me voy a emocionar. Dejas de tener tu relación con Él, porque estás muy ocupado haciendo cosas para Él. Y yo entré en esta dinámica que sé que muchos entran y que lo hacen porque realmente aman a Dios, pero siguen un camino bien peligroso, que es el camino del activismo. Y el activismo te puede robar la intimidad con Dios. Y cuando yo llegué a la pandemia, de repente me quitaron todos mis viajes desaparecieron. Y yo viví lo que los adictos llaman el síndrome de abstinencia. Cuando eres adicto a algo y te lo quitan, de repente tienes un bajón. Entonces yo me había vuelto adicto al ritmo, al evento, el proyecto, y me lo quitaron de golpe. Y entonces sentí un bajón. Y caí como en una pequeña depresión, si se me permite decir así. Lloraba, no sabía por qué estaba triste. Y de repente me llama la editorial y me dicen, queremos que escribas un libro sobre la pasión. Y yo mientras les escuchaba digo, mira, me lo vienes a pedir en el peor momento de mi vida, ¿eh? Pero yo les decía, sí, vale. Y colgué el teléfono y el Espíritu Santo me dijo, Itiel, quiero que escribas ese libro, porque a medida que lo escribas, yo te voy a llevar en un camino, en un proceso de sanidad personal. Te voy a devolver al lugar donde te encuentras con el fuego, que no es en algo que haces, sino en una relación que tienes conmigo. Por eso en el libro hablo de la esencia de la pasión, que fundamentalmente es estar conectado con el Dios que te ama. Y a medida que yo iba escribiendo capítulo tras capítulo, sentía que me iba acercando nuevamente a los principios y verdades fundamentales que tristemente uno va olvidando. Y va perdiendo. Entonces, fíjate, lo estoy escribiendo para aquellos que, como yo,
se han podido despistar un poquito en el camino. Y no es que sean malas personas, sino que se han distraído. Y Dios les está llamando nuevamente y les dice, venid a mí. Y ahí me siento como que el Señor todavía me está diciendo, te quiero más cerca, te quiero más cerca, te quiero más cerca. ¿Cómo se puede evitar el agotamiento espiritual? Tú que quizás me hablaste un poquito que habías pasado por eso. Sí, no, es lo que llamamos quemarse. O cómo, no sería cómo evitar, sino cómo lograr salir también de allí. Me gusta sobre todo la prevención, porque a veces solemos tener mensajes para cuando ya el desastre se ha realizado, pero creo que es bueno tener también un mensaje para la prevención. Y creo que es muy bueno el planteamiento que has hecho. ¿Cómo prevenimos el agotamiento espiritual o lo que yo llamo quemarse? Quemarse. Solo contar una historia de cuando me regalaron mi primer auto. Yo estaba muy emocionado con mi auto de segunda mano, muy sencillito, con muchos kilómetros, pero me llevaba de un sitio a otro. Y un día estaba conduciendo y de repente en la autopista empiezo como a oler a fritanga. Digo, qué raro, ¿no? No veo que haya una barbacoa cerca. ¿Es un auto nuevo? Y empecé a ver como un poquito de humo, parecía una niebla, pero digo, no puede ser un día soleado que haya niebla. Y no tardé mucho en darme cuenta de que efectivamente no había una barbacoa, no había niebla, literalmente estaba saliendo humo del motor de mi coche y se estaba quemando. Wow. Orillé el coche, llamé al seguro, trajeron la grúa, por hacerte corta la historia, llevaron el coche al taller, yo estaba llorando, digo, pero mi coche, ¿qué le ha pasado? Y sale el mecánico echándose las manos a la cabeza y me dice, pero muchacho, no sabía si golpearme el hombre, el mecánico. Me dice, ¿pero qué le has hecho al pobre coche? Y digo, ¿qué le he hecho? Y dice, lo has quemado. Digo, ¿cómo que le he quemado? ¿Cómo se va a quemar un coche? Y me dice, tenías el tanque de refrigerante vacío. Y yo le dije, ¿el tanque de qué? Dice, el tanque de refrigerante. Digo, nadie me dijo que había un tanque de refrigerante en el auto. Soy honesto, no tenía ni idea que había un tanque de refrigerante en el auto. Y me dijo, si no lo mantienes lleno, se quema el motor. Y allí aprendí una valiosa lección, y es que hay que revisar los niveles en los tanques. Pero no solo en los tanques del auto, sino en los tanques del alma también. Tenemos un tanque en el alma, yo lo llamo el tanque de vida, puedes llamarlo el tanque de la presencia de Dios, el tanque del Zoe divino, que hay que revisar. Si tú sirves a Dios con tu tanque de vida, tu tanque de presencia, tu tanque de Zoe divino en reserva o agotado, te vas a quemar. Porque no podemos servir a Dios con nuestra fuerza humana, porque lo que Dios nos llama a hacer es un acto sobrenatural. Realmente es todo. Sí. Amar como Él ama, perdonar como Él perdona, estar dispuesto a sacrificarnos, la entrega, todo lo que Él nos pide no puede hacerse con la fuerza de nuestra carne. Si lo haces con la fuerza de tu carne, te vas a agotar. Tienes que parar a repostar constantemente y recargar Zoe, recargar vida, recargar presencia. Y cuando tienes el tanque lleno, puedes servir con vitalidad, con alegría, con gozo. Los que tienen el tanque vacío están amargados todo el día. Y hacen cosas para Dios, pero con cara amargada, enfadados, tensos. Eso es una muestra de que tu tanque está en reserva. Y hay que tener mucho cuidado. Y este libro está diseñado para que dediques 40 días para cargar el tanque, para repostar el tanque de vida en tu alma. ¿Por qué un devocional interactivo? Me encanta que digas que es diferente, porque cuando lo estaba escribiendo, mi oración era, Dios, ayúdame a crear algo que no esté en las librerías cristianas, que sea algo único, innovador, porque quiero darle un regalo a la iglesia. Y considero que este libro es un regalo para la iglesia. ¿Vale? Lo he escrito para servir a la iglesia, no pretendo servirme a mí mismo con este libro, es un regalo para la iglesia, para que las iglesias lo puedan usar con sus grupos de jóvenes y con sus grupos de abuelitas, por cierto, con los grupos de abuelitas también. Entonces, aleluya, que Dios aleluya. Es un libro muy interactivo porque considero
que para ir de la apatía a la pasión no solo tienes que leer algo, sino que tienes que hacer algo. Porque la apatía te detiene, te vuelve estático, te bloquea. Entonces salir de la apatía requiere que leas algo y seas desafiado a hacer algo. Entonces este libro tiene de diferentes desafíos, cosas que puedes hacer en el mismo libro, pero también fuera del libro. Tienes que recortar, hacer collages, quemar páginas, pegarlas en las paredes, realizar misiones. Wow. Porque no es un libro, es un diario. Es un diario, sí. Por eso se llama incendiario. Es un juego de palabras entre incendio y diario. Es un diario para tu incendio personal. Diario encendido. Un diario encendido para encenderte. Y fíjate, lo interesante es que es una combinación de algo que yo ya vi que los jóvenes hacían, que era tener sus propios diarios personales. Les encanta dibujar, escribir. Y dije, ¿por qué no hacemos una combinación de algo devocional, pero algo que sea también un espacio creativo? Y mezclando las dos cosas, surgió el incendiario. 5 razones en un minuto. Esto es como un reto. Y desde que estaba en reto de TikTok. 5 razones para leer el libro en un minuto. 5 razones para leer el incendiario. Para que tus cenizas se conviertan una vez más en llamas. Para que tu apatía se convierta en pasión renovada por Dios. Para que por primera vez tengas un libro que se convierta en tu diario personal, donde puedes escribir y interactuar. Porque realmente Dios te va a enseñar que en medio del dolor y los procesos difíciles, Él estaba haciendo algo maravilloso en ti. Y porque mi mujer me ha dicho que es muy bueno y que a ella le encanta, y como a mi mujer le gusta mucho, seguro que a ti también. Ya. Itiel, ha sido un placer tenerte aquí en la librería Luciano's Books. Gracias a ustedes por poder llegar hasta donde ustedes están. Queremos que ustedes compartan esta entrevista, que puedan compartir este live con otras personas para que tengan la oportunidad de conocer un poquito más de este maravilloso libro, de conocer a Itiel también un poquito desde otra perspectiva.